Bueno, voy a tratar de transmitir un poquito en el zigzag. Primero arrancar, bueno, por qué es Los Ángeles, ¿no? Que estuvimos ahí con JP. Bueno, Los Ángeles es una mega ciudad. Tiene, imagínense, 15 millones de personas viven solamente ahí en Los Ángeles. Y es una ciudad donde por un lado tenés megamansiones de millonarios que se privatizaron ahí el cerro, donde tenés las empresas ahí de tecnología, de punta, donde tenés la industria del cine más grande del mundo, donde vas caminando por la calle y hay autos que se manejan solos, donde hay un robot así que te lleva el delivery a la puerta de tu casa. Pero bueno, también es una ciudad de muchos contrastes, ¿no? Donde cientos de miles de personas viven en las calles, en carpitas o en sus autos, donde hay una epidemia que arrasa con la comunidad afroamericana del fentanilo, que es dramática, donde, bueno, vos vas caminando por la calle y no ves una persona blanca, es re loco, porque, bueno, la gente así blanca, adinerada, está arriba de los autos y entras a cualquier negocio, a cualquier lado y te atiende un latino, un migrante, un asiático. Bueno, es una ciudad del capitalismo del siglo XXI en su máxima expresión, ¿no? Pero bueno, para entender así qué está pasando allá, hay que entender, bueno, cuál es el giro del segundo mandato de Trump, que tiene en el centro, digamos, de las cosas de su programa, la xenofobia, ¿no? Esta idea de hagamos grande América de nuevo sobre la base de odiar a los migrantes. Y que, bueno, empezó con sus primeros 100 días con un montón de provocaciones, intentando, bueno, negar la ciudadanía, digamos, por nacimiento, revocándole a estudiantes las visas estudiantiles. Y hay que entender que es un ataque que es profundo porque en Estados Unidos hoy por hoy hay 8 millones de trabajadores que están en situación de migración irregular y son el 18,6% de la fuerza laboral del país. O sea, el ataque a los migrantes es un ataque a la clase obrera en Estados Unidos. Y bueno, el tipo ahí reorganizó el aparato represivo frente al tema migratorio. Tiene a un nazi que se llama Stephen Miller, que es un nazi de ultraderecha, supremacista blanco. Puso al frente de la cosa la fuerza represiva de ICE, que aprendió a reprimir ahí en la frontera, que es durísimo lo que pasa ahí. Y invocó lo que Trump llamó, bueno, la ley de enemigos extranjeros, ¿no? ¿Qué significa? Que la policía migratoria puede ir a tu casa y llevarte sin ningún debido proceso, sin ninguna prueba y deportarte automáticamente, ¿no? Bueno, este primer momento hay que entender que fue muy duro, ¿sí? Los primeros 100 días, que había mucho miedo. Nosotros hablábamos con los compañeros allá y te decían, bueno, la gente no quiere mandar a los chicos al colegio, la gente se está por morir por una apendicitis porque no quiere ir al hospital a que lo atiendan. Bueno, fue así como de terror, ¿no? De racias. Pero en ese, digamos, marco se fue gestando lo que fue la contraofensiva, ¿no? Y empezaron a ver pequeños actos de resistencia organizada, ¿no? Entonces la enfermera se iba a atender y no lo ponía, digamos, en el coso médico la situación migratoria. La maestra sabía que venía la migración al colegio y escondía a los pibes. Bueno, y esos pequeños así actos de resistencia organizada, ¿no? Que iban desde grupos de WhatsApp, abogados que iban a sacar a la gente, digamos, de los centros de detención, fueron transformando ese miedo en bronca. Y esa bronca en organización, ¿no? Y ahí nosotros viajamos con JP ahí a fines de julio, pero hay que entender que la cosa se puso picante un mes antes, ¿no? En junio, en realidad, y que terminó con Los Ángeles convertido, digamos, en un campo de batalla. El 6 de junio fue la gota que rebalsó el vaso y lo que parecía una redada más se terminó volviendo, digamos, así, una pueblada en contra del gobierno. Bueno, ahí mandaron las redadas con todo a un Home Depot. El Home Depot es como el Easy, pero 100 veces más grande, chicos. O sea, muy grande. Mandaron a ICE, al FBI, contra los jornaleros, que son gente que es migrante, que va ahí a decir, bueno, te corto el pasto por el día, te descargo el flete. Y metían indiscriminadamente, digamos, la gente en camionetas blancas sin identificación como secuestros, o sea.
Y ahí no contaban con que a media cuadra estaba el local de los compañeros del SEIU, 721, que son compañeros, bueno, es un sindicato de comercio, uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos, se vienen organizando, digamos, en defensa de los migrantes y salieron corriendo, ¿no? Para allá, a interponerse entre ICE y la gente que estaban llevando detenida. Y bueno, se armó un tole bárbaro. Imagínense, hablábamos con compañeros que nunca en su vida habían ni enfrentamiento con la policía y estaban sacudiéndole al FBI, chicos, es el FBI, los escudos al FBI y efectivamente evitaron la detención de muchas personas. Y ahí los tipos metieron el dedo en el enchufe porque metieron en cana a uno de los dirigentes del sindicato y esto como que nacionalizó la cosa e integró a la lucha de los migrantes a los sindicatos, ¿no? Que venían, digamos, más fragmentadamente participando. Y bueno, ahí arrancó el Summer of Resistance, ¿no? Que bueno, fueron 30 días donde se montaron acampes en diferentes plazas de Los Ángeles. Una muy importante de la que participaron nuestros compañeros allá es Placita Olivera, que se transformó en un centro de organización, ¿no? Entonces, cada vez, ¿cuál era la consigna? Cada vez que haya una redada, nosotros les vamos a caer. Y les vamos a estacionar todos los autos alrededor a la migra. Y le vamos a poner una camioneta para que no se puedan llevar a la gente. Era como cómo interponerse, ¿no? Frente a las deportaciones. Y bueno, claro, ahí se empezó a dar vuelta la cosa, porque los de ICE eran perseguidos por la ciudad por cientos de ojos que se mandaban por grupos de WhatsApp. Acá hay una camioneta blanca, vengan. Y la gente salía corriendo. Y efectivamente, bueno, el 14 de junio la cosa termina ahí explotando en una movilización que se llamó No Kings contra el autoritarismo de Trump, donde participaron más de 2 millones de personas y fue a lo largo y ancho del país. Entonces, bueno, cuando llegamos ahí a Los Ángeles, esa energía estaba por todos lados, o sea, caminabas por la calle y no había un poste de luz que no tuviera un cartel que decía, si ves una camioneta de ICE, manda un mensaje a este grupo. No, había banderas mexicanas por todos lados, pintadas contra Trump, pintadas contra ICE. Y bueno, fue efectivamente, lograron, como dijo JP, o sea, derrotaron el primer intento de Trump y lograron que tuvieran que suspender las redadas y replegar a las fuerzas federales de California. Fue una victoria parcial, todos los compañeros nos dicen, esto fue el primer round. Bueno, ya empezó el segundo round, después en las preguntas podré contar un poco más. Pero bueno, hay otro nuevo fenómeno, y le meto, que se cocina en Estados Unidos, que es un proceso de sindicalización ahí que es histórico, que tiene que ver con que, bueno, los compañeros allá del California Gig Workers Union están lanzando una campaña de sindicalización para sindicalizar a los trabajadores de Uber y de Lyft por plataformas del estado de California. Son 800.000 trabajadores. Es una cantidad inmensa. Habla del fenómeno, ¿no?, del siglo XXI, donde todo el mundo tiene un laburo y además reparte por aplicación, ¿no? Es, digamos, el trabajo por plataformas es la forma que adquiere el trabajo precarizado en el siglo XXI. Es como dentro de, bueno, la malaria que hay, una alternativa a la que puedo ir fácil y rápido. Y ahí los compañeros también venían de un golpe, que es la propuesta 22, que Uber se gastó 220 millones de dólares en publicidad para sacar un plebiscito para que se declarara como autónomos a los trabajadores por aplicación. Y bueno, fue duro eso, ¿no? Pero los compañeros frente a ese revés siguieron construyendo el sindicato allá sin personería, hace 7 años que lo construyen, y ahora se buscaron como una maniobrilla. Se va a tratar una ley que se llama la AB 1340, que les va a permitir sindicalizar a los Uber de todo, digamos, California, que sería una primera sindicalización por rama ya, que sería una cosa histórica. Y bueno, no se quedaron a esperar la ley, los compañeros arrancaron a afiliar. Y ya empezó la campaña, ya con todo, fuimos parte de la primera reunión. Y tienen que sindicalizar a 400.000 personas. Es enorme la campaña, pero el primer día salimos a afiliar y había un 70% de las personas con las que hablábamos que se afiliaban. Y ahora llamamos a los compañeros el otro día, subía 90% de efectividad en la afiliación. Es impresionante. Así que, bueno, nada,
hermoso y conecta con lo que hacemos con el Citrarrepa, conecta con lo que está pasando en Brasil. En Brasil hubo una huelga histórica de los repartidores, más grande de la historia, digamos, del movimiento, 100 ciudades, 20 estados, y es loco, ¿no? Porque es como que dijeron, bueno, los vamos a cagar con esto de sos tu propio jefe, y en Brasil no hay ningún otro sector obrero que pare que no sean los trabajadores de reparto por aplicación. Y bueno, es histórico, ¿no? Por lo que significan las plataformas, por la explotación del siglo XXI, y nosotros estamos ahí en vísperas de organizar el segundo Congreso Internacional de Trabajadores por Plataformas en abril del año que viene. Así que el primero fue en 2023, juntamos 15 países, 3 continentes, fue un congreso fundacional. Este va a ser diferente, yo le decía, estamos en un mundo más radicalizado, necesitamos radicalizarnos. Pero bueno, para cerrar, Estados Unidos nos enseña una cosa fundamental, ¿no? Que tiene que ver con esta dinámica del mundo que es como de golpe y de contragolpe. Porque es cierto que los ataques son grandes, que generan miedo, como estaba en Estados Unidos, ¿no? Antes del 6 de julio, pero también es cierto que esos ataques generan grandes respuestas eventualmente. Puede que al principio no sean grandes las respuestas, o sea, pequeñas cosas que se van acumulando y que en algún momento, bueno, van a nuevos saltos, ¿no? Y que los sectores que parecían así, los más indefensos, los sin papeles, los repartidores, los conductores, bueno, ellos se reorganizaron y devolvieron el golpe que asestó Trump, ¿no? Entonces, que bueno, en este mundo en llamas, el mundo está en llamas, pero que tenemos nuestra organización, tenemos nuestra solidaridad internacional y que tenemos que empezar a acumular esas experiencias para volvernos nosotros la pesadilla de Trump, de Netanyahu, de Milei, que bueno, ese es nuestro desafío y también con todo lo que contó Violeta que está pasando en Gaza es también una necesidad.